Para este segundo ejemplo, repitiendo para que quede grabado, vamos a hacer un programa el cual permita mostrarnos solamente las vocales abiertas de un texto. Es decir, las vocales abiertas serán la letra I y la letra U. Entonces vamos a dar inicio primero definiendo la variable, la cual nos va a servir para hacer este ejemplo. En este caso, la variable es text. Por lo tanto, una vez que hemos declarado la variable, o la hemos asignado, vamos a colocar acá un comando escribir, el cual va a ser la solicitud del texto. Voy a colocar acá, ingrese un texto, leer, y vamos a colocar acá text. Bien, entonces ya tenemos la primera parte acá. Como les había indicado, este va muy de la mano con lo que sería eh, la parte del ciclo para. Recordemos que podemos hacerlo sin el ciclo para, pero necesitamos de datos bien precisos para poder extraer las letras. En cambio, con el ciclo para podemos trabajar pues con diferentes longitudes y programar el código para que él vaya extrayendo las letras que nosotros necesitamos. Entonces, como habíamos visto nosotros el día martes, necesitamos primero, para poder hacer funcionar el ciclo para, ya sabemos de que va a arrancar en 1, pero necesitamos de darle un tope. Es decir, necesitamos darle una cantidad numérica para que el ciclo para se detenga ahí. En este punto, voy a usar un comando asignar. Ya que el comando asignar, vamos a hacer de que este comando asignar tenga en su interior la cantidad de letras que contiene el texto que ingresó el usuario. De esta forma. Entonces, yo sé que el texto va, como todos los textos, siempre va a tener una letra, va a iniciar con la posición 1, y esto de acá nos va a ayudar a determinar en qué posición se tiene que detener el ciclo. Bien, entonces, por ejemplo, si el texto ingresado fuese casa, yo sé que casa tiene 4 letras. El ciclo va a iniciar en 1 y va a finalizar en 4. Si fuese, por ejemplo, la palabra dinosaurio, yo sé que el ciclo para que yo voy a crear va a iniciar en 1 y va a finalizar en 10, porque la palabra dinosaurio tiene 10, en este caso, caracteres. De ahí la importancia de usar la función longitud como una especie de parámetro para determinar en qué momento va a terminar de dar de vueltas nuestro ciclo. Vamos a crear entonces nuestro ciclo para. Ese también en lo de, vamos a colocarle acá A. Vamos a iniciar en 1 y pregunta, ¿en qué valor lo vamos a tener que detener? El ciclo para, ¿en qué valor se detiene? 5. ¿Por qué 5? La palabra se detiene, el ciclo se detiene en largo, ¿sí? No podemos detenerlo en un número preciso porque nosotros no sabemos qué texto va a ingresar. Por ejemplo, si el texto ingresado fuese la palabra sol y hacemos que el ciclo se detenga en 5, nos pasamos 2. Entonces, de ahí la importancia de usar variables para ir determinando aquellos longitudes de texto que nosotros desconocemos todavía. Entonces, aquí vamos a terminar hasta la variable largo. En la variable largo vamos a terminar, porque si el texto ingresado tiene 10 letras, el ciclo va a terminar en 10. ¿Por qué en 10? Porque yo sé que la función longitud va a obtener la cantidad de letras del texto que se ingresó. Si el texto tiene 10 letras, pues entonces el ciclo va a iniciar de 1 hasta 10. ¿Estamos? Para que de esa forma el ciclo para de la misma cantidad de vueltas según la cantidad de caracteres o de letras que conforma el texto. No puedo jugar con especulaciones que colocarle 5, 8 o 3 porque no sabemos qué texto va a ser ingresado. Por eso es importante trabajar con variables. Bien, obviamente nos vamos a ir de uno en uno. Ahora, ya que tenemos el ciclo para y que sabemos, vamos a colocar acá, escribir
text. Vamos a revisar acá. Por ejemplo, acá voy a colocar la palabra sol. Y sol tiene, en este caso, 3 textos. O sea, 3 letras. O 3 palabras, como le quiera llamar. Entonces, sol tiene 3 letras y me está mostrando 3 veces la palabra sol. Así que estoy viendo que en este caso, mi ciclo para está dando número de vueltas, misma cantidad de vueltas, según la cantidad de letras que tiene la palabra. Con eso que yo ya he revisado, yo sé que el ciclo está funcionando perfectamente bien. Ahora vamos a la parte de la extracción. Vamos a extraer los caracteres para después determinar si esa palabra tiene vocales abiertas o cerradas. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Vamos a colocar acá un poquito de zoom. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a ir recorriendo la cadena letra por letra. Cuando lleguemos primero por la letra L, vamos a extraerla. Vamos a compararla si es igual a la letra I o a la letra U, que son abiertas. Si en este caso la primera letra corresponde a una de las vocales abiertas, pues lo vamos a mostrar, porque eso es lo que quiere el programa. Quiere que mostremos solamente las vocales abiertas que conforman la palabra. Y si no, pues simplemente no mostramos nada. Así como acá la letra U es abierta, lo vamos a mostrar porque es una vocal abierta. La asistencia yo ya la pasé y le di su tiempo determinado. Lo he dejado entrar porque de plano no quiero que se pierda la clase. Eso va para los que van entrando tarde. Los he dejado entrar porque no quiero que pierdan la clase, pero yo ya la asistencia ya la pasé. Ya le dediqué su tiempo y los jóvenes que están presentes acá se dieron cuenta que pasé 2 veces la asistencia. En la próxima vez lo que yo voy a hacer es que si se están entrando tarde y pues se fue por la luz y todo ese tipo de cuestiones para evitar problemas, mejor ya no los dejo entrar. ¿Estamos? Tenemos acá la letra A. Obviamente la letra N, sabemos que no es una vocal, por lo tanto no la mostramos. Y la letra A, como es una vocal cerrada, no la vamos a mostrar tampoco porque no está en el rango de criterios que tenemos que mostrar, que son I y U. Bien, en este punto entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, lo que vamos a hacer es que vamos a extraer. Vamos a usar una variable para poder extraer la letra. Entonces yo voy a usar acá la palabra extraer como variable. Extraer va a ser igual y voy a colocar a la función subcadena, porque es la función que me va a permitir extraer letras. Ahora bien, lo primero que tengo es que le tengo que dar el texto. ¿De qué texto voy a extraer yo las letras? Pregunta. ¿Qué debo de colocar ahí? Porque ahorita me está pidiendo la cadena, el texto, la palabra de donde voy a extraer yo las letras. ¿Qué tendría que colocar? No, la función largo no. Eso es para obtener cantidad numérica. Exacto, vamos a colocar la variable text. Porque la variable text contiene, acá dice claramente, ingresó un texto. La variable text contiene el texto que ingresó el usuario. Ahí se está guardando. La variable largo contiene en su interior la cantidad de letras. La cantidad de letras del texto. Entonces, ya le estoy dando a subcadena lo que sería el texto de donde él va a extraer. Ahora recordemos algo importante. Nosotros la extracción tenemos que hacerlo de uno en uno. Ahora bien, yo en este punto voy a colocar la letra A. La letra A que obviamente le pertenece al ciclo. Acuérdense que ciclo lleva el número de vueltas. Por lo tanto, si el texto ingresado fue sol, yo sé que el ciclo va a dar 3 vueltas. Pero para que dé las 3 vueltas completas, va a iniciar en 1 y va a finalizar en 3. Entonces lo que yo quiero es lo siguiente. Cuando A valga 1, pues vamos a iniciar. Vamos a ir colocando acá la palabra luna. Cuando A tenga valor de 1, pues entonces vamos a iniciar la extracción en la letra L. Vamos a ir colocando acá los valores de A para que, en este caso, la palabra luna tiene 4 letras.
Disculpen, ahí sí van mayúsculas, pero ya saben que eso ya es cosa de Word, no es cuestión mía. Entonces, por ejemplo, ya sabemos, la palabra tiene 4 letras. Entonces, el ciclo para va a dar 4 vueltas. Cuando A valga 1, yo voy a extraer la posición 1 de este texto. Voy a colocar acá las posiciones. L tiene 1, la U está en la posición 2, la N en la posición 3 y la letra A en la posición 4. Entonces, cuando el ciclo dé su primera vuelta, yo voy a aprovechar para entregar el valor de A dentro de la subcadena. Voy a aprovecharlo para colocarlo como valor inicial de extracción, coma, valor final. Entonces, recordemos que como nosotros vamos a extraer la letra, vamos a quitar. Cuando entonces el ciclo para vaya por su primera vuelta, vamos a aprovechar para extraer la letra L. Así que en la primera vuelta del ciclo para, se va a extraer la letra L. Cuando el ciclo para vaya por su segunda vuelta, nosotros vamos a aprovechar para extraer solamente la letra U, que está en la posición 2. Cuando A valga 3, es decir, cuando el ciclo vaya por su tercera vuelta, voy a aprovechar para extraer la letra N, que está en la posición 3. Aquí vamos a colocar la letra U, la letra N. Y cuando el ciclo vaya por su cuarta y última vuelta, voy a aprovechar para extraer la letra A. Eso es lo que estoy haciendo acá. Recordemos que la sintaxis de esta subcadena dice que tenemos que darle una posición inicial y a la vez una posición final. Es decir, le estamos dando un punto de inicio de extracción y un punto final. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos acá, indiqué yo de que la extracción iba a iniciar en la letra número 2 y finalizaba en 4. Por lo tanto, en este caso se extrajo UND. Entonces, en este punto, yo estoy colocando A. ¿Por qué A? Porque cuando A valga 1, va a iniciar la extracción en el punto 1 y va a finalizar en el punto 1. Es decir, solamente extraerá una letra. Cuando A vaya por su segunda vuelta, va a extraer desde la posición inicial 2 y finaliza en la posición final 2. Cuando A dé su tercera vuelta, posición 3, finalizamos en la posición 3. Esto me va a servir a mí para ir extrayendo las letras uno por uno. Vamos a ver en este momento si es cierto. Voy a colocar escribir extraer. Recuérdense, extraer es la variable que contiene la letra o el carácter que se está extrayendo de del texto que ingresamos. Entonces vamos a ejecutar acá. Colocamos Luna y ahí podemos ver. Se extrajo, cuando el ciclo valía 1, se extrajo la L. Cuando el ciclo dio su segunda vuelta, la letra U. Tercera vuelta se extrajo la N y se está mostrando. Y cuando el ciclo pasó por su cuarta vuelta, se extrajo la letra A, que sería la última, y se mostró. Entonces estamos viendo de que sí está funcionando el programa, se está extrayendo una a una las letras y se están mostrando. Ahora bien, ya que sé que sí está extrayendo las letras, voy a definir extraer como carácter porque es una variable de tipo texto. ¿Por qué digo que extraer una variable de tipo texto? Porque acuérdense, en la variable extraer se están extrayendo los fragmentos del texto y por lo tanto es un texto lo que está extrayendo esta variable extraer y lo estamos guardando acá. Bueno, ahora vamos al siguiente punto. Ya hasta el momento tengo la parte donde estoy extrayendo cada una de las letras de ese texto. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo yo eh, determinar si la vocal extraída es una vocal abierta o cerrada? Bueno, en este caso abiertas, porque me interesan las vocales abiertas. ¿Cómo puedo determinar yo que el carácter o la letra extraída es una vocal abierta?
Así es, con el sí entonces. Recordemos que el sí entonces es para comparar. Entonces, voy a usarlo acá adentro. Voy a colocar acá. Si extraer es igual a la letra A, perdón, a la letra I, o extraer es igual, por si meten una palabra en mayúscula, ¿verdad? Que también extraiga las vocales abiertas, o la letra I en mayúscula, o si la variable extraer es igual a la letra U en versión minúscula, o si la variable extraer es igual a la letra U mayúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si esa variable extraer contiene alguna de esas vocales que estoy colocando? Dice, permita mostrar solamente las vocales cerradas. Bueno, aquí son abiertas. Y U. ¿Qué debo de hacer acá? Si por alguna razón en la extracción se extrajo alguna de esas letras, ¿qué debo de hacer? Disculpe. Lo que vamos a hacer acá, si en determinado caso la vocal ingresada, bueno, la letra extraída fuese igual a alguna de estas cuatro, pues entonces vamos a mostrar esa letra, ¿sí? Por medio del comando escribir, para que se muestre. Y si en caso la letra extraída no corresponde a ninguna de estas, pues no hacemos nada, porque el programa no especifica qué tendremos que hacer si en caso la letra que extrajimos no es igual a ninguna de estas dos. Como no nos especifica, pues no lo colocamos y no pasa nada. Solamente vamos a mostrar si es alguna de estas. De lo contrario, pasamos de largo. Bien, llegamos al fin sí, fin para y terminamos acá nuestro programa. Vamos a revisarlo entonces. Le vamos a dar a ejecutar. Y vamos a colocar ingrese un texto. Y Pablo. Aquí no me mostró absolutamente nada porque Pablo no tiene ninguna vocal abierta. Voy a colocar acá ingeniero. Vea que acá esa palabra tiene dos letras sí, que son dos vocales abiertas. Y me muestra dos veces la letra I. Vamos a colocar acá lo que sería dinosaurio. Tiene dos letras I y una letra U. Por lo tanto, tendría que mostrarme I, la U y la I. Primero esta I me tiene que mostrar, luego esta U y por último esta I. Y ahí lo tenemos, I, U, I. Entonces, puedo ver yo que mi programa funciona perfectamente bien. Me está mostrando solamente las vocales abiertas del texto que se ha ingresado. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces copien eso, les va a dar un minuto para que lo copien o le tomen foto, por favor, ya que les va a servir esto como base para hacer futuros ejercicios que vamos a tener más adelante.
Bien, entonces este programa se llevó tres variables, dos de texto, que sería text, que es la variable que almacena el texto que ingresó el usuario. Estamos usando también lo que sería la variable a, que es la que maneja el ciclo para, es la que lleva el número de vueltas del ciclo para, y la variable extraer, que es la que está extrayendo las letras de ese texto. Entonces son tres variables las que usé, y bueno, ahí tenemos el programa. Ok, entonces, si no hay dudas ni preguntas, y si ya copiaron, vamos a pasar a hacer otro programa. Bien, para este programa lo vamos a hacer todos acá. Vamos a ir recogiendo ideas, lluvia de ideas, ¿verdad? Así le digo a este programa, estos programas, lluvia de ideas, cuando es un programa en que vamos a estar aportando ideas para resolver este problema. Entonces, este programa consiste de la siguiente manera. Vamos a ingresar un texto y vamos a mostrar las letras una por una, solo que al revés. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, acá la palabra maya. Lo que hemos hecho hasta ahorita es que se muestre la letra una por una. A, Y, A. Eso es lo que hemos hecho. Pero ahora yo quiero que si se ingresa la palabra maya, que aparezca entonces escrito de la siguiente forma. Que sea primero la letra A, Y, A, M. Que lo muestre al revés. Eso es lo que vamos a hacer acá con este programa. Entonces, como les decía, vamos a resolverlo esto entre todos. Vamos a recolectar ideas para ir viendo cómo podemos escudriñar este programa, cómo lo podemos desenvolver a medida que dé el resultado que nosotros queramos. O sea, en este caso estamos pretendiendo. Entonces, pues voy a declarar de por sí ya dos variables. Definir text y extraer como carácter. Una variable me va a servir para poder obtener el texto que ingrese el usuario y la otra variable extraer es la que va a contener en su interior los fragmentos de texto que hemos extraído. Voy a colocar otra variable, definir a como entero, ya que la variable a va a ser la que va a llevar el número de vueltas del ciclo para. Bien, entonces vamos a iniciar con la base. Primero, pues vamos a solicitar el ingreso de un texto. Escribir, ingrese un texto. ¿Qué sería lo más básico? Luego vamos a colocar leer text. Ahí lo tenemos. Pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso después de haber ingresado el texto? ¿Qué sería lo siguiente? Exacto, vamos a usar el comando asignar. ¿Y para qué lo vamos a usar? Así es, vamos a usar el comando asignar para utilizar la función longitud. Es decir, ahorita en este momento lo que vamos a hacer nosotros es obtener la cantidad de letras de nuestro texto. Es lo que necesitamos. Así que vamos a colocar acá un comando asignar. Y por cierto, en este de acá se me olvidó declarar también largo. Largo se me olvidó aquí. Porque largo contiene la cantidad de letras. Así que aquí lo voy a arreglar también. Voy a declarar la variable largo como entero, ya que esta variable largo va a contener la cantidad de letras que tenga el texto que ingresó el usuario. Así que voy a colocar acá longitud de text. Básicamente, cuando uno trabaja con las subcadenas, esta función largo, pues casi que no debe de faltar, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos trabajando extracción de caracteres, pero por medio de variables. No debe de faltar, pues básicamente esa es nuestra guía para poder ponerle un freno al ciclo. Bien, hasta aquí vamos todo bien. Ahora vamos a entrar en la parte en donde vamos a tener que pensar un poquito más, vamos a tener que escudriñar aquí cómo resolver ese asunto. Entonces, ¿qué seguiría ahorita en este momento?
Ya tenemos la cantidad de letras. O sea, ya ingresamos el texto, ya obtenemos la cantidad de letras. ¿Y ahora qué nos toca hacer? Exacto, ahora nos vamos a meter acá al ciclo para. Vamos acá al ciclo para. Vamos a colocar C con paso 1. Y ahora aquí vamos al punto. Bueno, vamos a colocar acá. Valor inicial, solo para guiarnos. Esto obviamente lo vamos a quitar. Y 1, y en este caso sería hasta largo. Y a escribir, vamos a colocar acá text. Solo para verificar si realmente el ciclo está dando el número de vueltas según la palabra ingresada. Ahí tenemos, el ciclo funciona. Eso es importante. El ciclo está dando el mismo número de vueltas según la cantidad de letras de la palabra ingresada. Ahora acá tenemos que empezar a ver cómo vamos a extraer las letras. Que ese es un punto importante a tener en cuenta. Cómo hacer la extracción de la misma. Entonces, no sé si tengamos ahí alguna sugerencia. Vamos a hacer algo. En este caso, vamos a colocar acá extraer. Vamos a hacer lo mismo que el otro. Extraer, subcadena. Y vamos a colocar acá de la variable text que vamos a quitarle las letras. Nos vamos a ir de paso en paso. Aquí en este caso es A, no es C. Perdón. Paso por paso. Y vamos a ir mostrando cada una de las palabras. Vamos a hacer esto primero para tener una idea y tal vez de pronto se nos viene alguna idea de cómo poder hacer esto al revés. Por ejemplo, tenemos acá la palabra Lolo y ahí tenemos una a una las letras. L-O-L-O. Ahora yo lo quiero hacer esto al revés. Que muestre primero la O, la L, O, L. Que lo vaya mostrando al revés. La variable final sería largo y la variable final sería 1. Ok, vamos acá con las ideas. Vamos a hacer acá los cambios que dijo su compañero. Largo, iniciamos con largo y pues finalizamos en 1. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a colocar acá kiosco y nos tira ejecución finalizada. Es decir, el ciclo para no está respondiendo e iniciando con un valor mayor hacia un menor. Entonces, por eso nosotros no podemos ver ningún cambio porque el ciclo para no está mostrando ningún valor. Es más, para salir de dudas, usted puede colocar acá escribir valor de A. Acuérdense que A lleva el número de vueltas para ver si realmente qué vueltas está haciendo el ciclo. Voy a colocar acá vaca. Y si se fija bien, el ciclo ni siquiera ha dado ni una vuelta. El ciclo no da ni una vuelta porque si no ya hubiera aparecido acá el valor de A. Entonces, la primera opción que es buena, ¿verdad? Es la lógica de uno. Nos ha fallado acá porque el PCI no acepta ese tipo de cambios. Colocar primero, por ejemplo, un valor mayor hacia un menor. Entonces ahí pues ya hemos eh, topado con el primer problema. Entonces, si ya nos dimos cuenta de que no podemos hacer esto, ¿dónde podríamos hacer nosotros el cambio? ¿En dónde podríamos nosotros tratar la manera de que se pueda hacer el cambio que necesitamos? ¿No? Bien, vamos a hacer algo. Vamos a tomar unos 5 minutitos de descanso. Son las 7:46. A las 7:51 retomamos y vamos a ver si podemos resolver este problema. Text donde dice extraer. Acá no, eso no nos va a funcionar. Allí no nos funciona. No, tampoco, no nos va a funcionar porque ahí vamos a mostrar el texto que ingresó el usuario. Bien, vamos a hacer esto. Tomamos 5 minutos de descanso. 46 a las 52. 7:52 retomamos el tema.